Gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta presentación de esta tesis del doctorado de Humanidades y Ciencias Sociales con énfasis en Sociología. Hemos elegido el tema agrario panameño porque constantemente vemos en los medios de comunicación las quejas, las protestas en las calles, inclusive de nuestros productores, sobre la forma como se trata al sector agrícola de Panamá. Y en algún momento pues pensamos, y así lo corrobora la tesis, que esto tiene que ver con las viejas estructuras sociales, económicas, políticas y prácticas culturales que tiene nuestro país de por lo menos el periodo colonial. Y iniciamos en principio con un proyecto que se refería a los últimos 30 años, es decir, la fase que llamamos neoliberal de la historia de Panamá. Pero esa fase, su estudio nos hizo preguntas sobre el periodo anterior y ese a su vez sobre el otro periodo, y terminamos haciendo un enfoque histórico sobre la situación del campo panameño, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo desemboca en la situación presente. Y culminamos con una serie de propuestas. La hipótesis central de la investigación sostiene que es el transitismo, un concepto muy fundamental para entender la historia y el funcionamiento de nuestro país, el que desde el exterior, ya sea en el periodo colonial español o bajo la influencia del imperialismo norteamericano, se determina la función económico-social que juega nuestro istmo en función de la economía mundial. Y a su vez ese determinismo externo influencia la manera como se articulan los diversos aspectos de la economía de la sociedad panameña y esa relación desequilibrada que existe entre el campo y el sector urbano de nuestro país o el sector transitista. El marco conceptual tiene 4 conceptos básicos, obviamente el concepto de transitismo, que lo basamos en las definiciones de Hernán Porras en la década del 50, de Alfredo Castillero Calvo, que lo precisó hacia los 60-70, y últimamente el profesor Guillermo Castro. También el concepto de economía mundo capitalista es otra base fundamental para la interpretación conceptual, y por supuesto desde la teoría marxista los conceptos de modo de producción, formación social y subsunción. Hernán Porras definió el tema del transitismo en el sentido de que España había impuesto a nuestro país un modelo económico en función de sus intereses, en el cual la producción minera y la producción agrícola no era el objetivo central. Lo que Panamá pudiera producir en ese sentido lo producían otras regiones del continente americano, y la función central de Panamá era servir de tránsito para transportar hacia España ese oro y la plata que venía de Perú o las mercancías de otro tipo en el sentido inverso hacia esta zona. Y eso determinó la forma en que la economía panameña embonó en la economía mundial que se funda casualmente en el siglo XVI. Alfredo Castillero Calvo dice: sería aventurado buscar en la especialización terciaria en una economía unilateral que no se domina a sí misma porque existe en función de lo que el mundo externo le exige, la raíz profunda del modelo social y económico panameño. Él se lo formula como pregunta, pero en realidad es una afirmación. Más precisamente, en el libro El agua entre los mares, Guillermo Castro hace una precisión del concepto de transitismo, en el sentido de que es el monopolio de la zona de tránsito por una potencia extranjera, a la cual se subordina el conjunto de los elementos de la sociedad panameña. Y eso a su vez estructura la economía panameña de una manera heterogéneamente invertida, según dice él, en cuanto que concentra en el sector terciario magnitudes de actividad y producción que en el resto de América se dirimen en el sector primario, en el sector agrícola o en el sector secundario, que es la industria. Entonces eso explica
la situación de subdesarrollo, de crisis, de permanente conflicto que tiene el campo panameño en el marco de la estructura panameña que simplemente se concentra en el sector terciario de nuestra economía históricamente. Por supuesto, en todo esto es necesario la comprensión bajo el concepto de Wallerstein de economía mundo capitalista, en la cual Panamá juega ese papel de transitismo que hay. Se habla de economía mundo no porque se trata de un imperio, sino de la integración económica de todas las regiones del planeta en función de una misma economía mundial que se complementa de acuerdo a los intereses de los países imperialistas que lo dominan. El concepto modo de producción es un concepto del propio Marx que en esencia lo que plantea es que la forma de ser de las sociedades, sus características culturales, su idiosincrasia, está determinada por su estructura económica. Aunque el propio Marx dice no es un determinismo completo, pero sí es una influencia en esa perspectiva. Y eso es lo que estamos diciendo, la economía terciaria determina en gran medida la forma de integrarse de toda la realidad panameña. Martha Harnecker y otros marxistas dicen, bueno, el concepto de modo de producción es un concepto general que aplica a nivel histórico, pero la forma como se concreta ese modo de producción en una sociedad específica lo denominamos bajo el concepto de formación económico-social. Y así es como lo aplicamos en el sentido de Panamá. Por ejemplo, tenemos que la economía panameña, desde que fuimos parte del coloniaje español, no es una economía exactamente capitalista al principio, pero tampoco era exactamente feudal. Entonces esa forma específica en la que se dio, y que ahora mencionaremos sobre todo para el sector agrario, es lo que entendemos por formación económico-social en la definición de Martha Harnecker. Hemos dividido la tesis en 6 o 7 capítulos que tienen que ver con una periodización y allí hay una influencia de colegas que han trabajado antes el tema o aspectos de este tema. Llamamos periodización o trauma utilizando el concepto también de Hernán Porras que utilizó en la década del 50 para analizar la historia de Panamá como las coyunturas en las que hubo diversos cambios en la forma de estructurarse la sociedad en función de influencias externas. Bien, vamos a decir, la primera parte, en el capítulo 1 abordamos el tema de la agricultura precolombina y ahí nos basamos sobre todo en la obra de Richard Cook y ubicada en la historia general de Panamá. En ese mismo capítulo vemos el periodo colonial español y la nueva estructura de la economía colonial y el sector agrícola panameño en ese aspecto y nos basamos sobre todo en la obra de Alfredo Castillero Calvo, principalmente en historia general, pero también en otros trabajos que él tiene de ese periodo, igual que la del profesor Mario Molina sobre la economía de Veraguas y Chiriquí. La crisis del transitismo en el siglo XVIII y la consolidación de las estructuras agrarias en el interior del país la vemos sobre todo a partir de la obra de Omar Jaén Suárez, el cual es el que propone que esa crisis del transitismo llevó a la consolidación de una serie de relaciones y de surgimiento del criollo panameño y de la vida del interiorano y de las haciendas en ese periodo. El siglo XIX, que sobre todo lo vemos como lleno de conflictos sociales en el campo, lo abordamos a partir de los aportes de la obra de Mario Molina, de Milciades Pinzón, del profesor Alfredo Figueroa Navarro, que está aquí presente, de Armando Muñoz Pinzón, que estudió los conflictos agrarios en la zona de Azuero, y de Conte Porras para el caso de Victoriano Lorenzo. El siglo XX, que a mi juicio es lo que plantea ya la imposición, el logro, la conquista al final del siglo XX, no al principio, de las relaciones sociales plenamente capitalistas en el campo panameño, nos sirven de referencia las obras de Celestino Araújo y Patricia Pizurno, del profesor Marco Gandásegui, cuyo trabajo sobre la fuerza de trabajo en el agro nos sirvió de referencia para iniciar esta investigación, y también los aportes del profesor Abdiel Iván Quintero, que tiene diversos ensayos sobre el problema agrario.
La última fase de los 30 años, esto lo hicimos sobre una comparación de los censos de 1980, los censos agropecuarios, y 2011. Y sobre esa base establecimos las conclusiones fundamentales de la tesis. Y al final hay una especie de propuesta de un programa agrario, una especie de conclusiones, que al profesor Guillermo Castro no le gusta mucho, porque es un esquema que él no está de acuerdo, pero de acuerdo a los criterios de nuestra universidad, pues así lo presentamos. Sobre la agricultura precolombina, algunas conclusiones así muy rápidas. La presencia humana data de hace 11.000 años atrás. Ya desde esa época hay registros fósiles de quema de monte, pero por sobre todo comunidades que eran recolectoras y cazadoras. Eso evoluciona durante una serie de años hasta aproximadamente el año 500 a 700 después de Cristo, cuando ya se ha consolidado una economía agrícola en el sector indígena, que va a basarse sobre todo en la producción de 4 productos que están mencionados allí, principalmente el maíz, la yuca, el camote y el zapallo. Y unas sociedades complejas que crecen hasta llegar la conquista española a lo que es los cacicazgos, que son sociedades de cierto grado de complejidad social. No hubo en todo el periodo anterior prácticamente ganadería, sino que fundamentalmente había una gran caza, sobre todo de venado de cola blanca. La economía colonial española empieza con la conquista y en primer momento lo que va a traer es un trauma que implica la destrucción de la sociedad precedente, de las culturas indígenas que había. Toda esa sociedad es destruida en un plazo aproximadamente de 20 años hasta que se funda la ciudad de Panamá. Y en ese periodo está basado fundamentalmente en el saqueo del oro por parte de los conquistadores. El objetivo del Istmo de Panamá queda marcado prácticamente de ese momento y lo establece. Primero, la llegada de Colón al Istmo de Panamá tiene un objetivo, y ese objetivo se va a mantener por los siguientes 30 años. ¿Cuál es? La búsqueda de un paso hacia las Molucas o China, y eso va a determinar el transitismo del Istmo de Panamá, el mismo objetivo que lleva a Vasco Núñez de Balboa a atravesar el Istmo de Panamá. Durante las primeras décadas eso se unió al saqueo del oro, pero cuando se logra a partir de 1530-31 la conquista del Perú, el oro que había en Panamá fue desestimado como algo menor y se concreta específicamente la función transitista del Istmo de Panamá. Ya no en la ida hacia China y las Molucas, porque incluso los españoles transaron con Portugal para ceder ese territorio a Portugal, salvo las Filipinas, y se centra en el transporte del oro y la plata que venía del Alto Perú. No hubo intención de dominio económico para la producción agrícola en ningún momento, como sí hubo en otras regiones. En Panamá no hubo grandes plantaciones de ningún tipo. El periodo colonial fundamentalmente se basó en la provisión de las ferias de Portobelo y de la gente en tránsito, que era durante 3 a 5 meses al año, y se trataba de alimentar a esa población. La producción que fundamentalmente había aquí era la ganadera, de latifundios o terrenos ubicados en el entorno de la ciudad de Panamá y de la zona de tránsito hacia Colón, y la siembra de maíz que estuvo ubicada en Azuero. De allí prácticamente todo lo demás hasta el siglo XVIII fue importado o era importado desde otras regiones del Imperio Español. La estructura social en un principio fue la encomienda, que era entregar a los conquistadores una cantidad de indígenas para que trabajaran prácticamente en una situación de esclavitud, pero como no hubo grandes asentamientos en función de establecer haciendas de producción masiva, realmente no, y tampoco había una gran población demográfica porque se había exterminado en algún momento determinado, no prosperaron como tales haciendas,
el éxito fundamental de la conquista española va a estar determinado por la ganadería. Las vacas fueron echadas en las planicies del Pacífico panameño y prácticamente solas, sin mayor esfuerzo tecnológico ni mano de obra, podían producir una gran cantidad. Castillero Calvo habla de crisis de sobreproducción de carne hacia fines del siglo XVII, habla de la necesidad de hacer matanzas de ganado para poder que el precio de la carne no bajara tanto, que llegó a ser más barato la carne de res que incluso el comprar el pan, el trigo tenía que ser traído de afuera. Incluso la existencia, pese a la gran cantidad de carne, de hambrunas, porque el país era completamente insuficiente para la producción y el sostenimiento de la población. Pero el siglo XVIII lo que va a traer es la crisis del transitismo en nuestro país. Y entonces esa situación va a producir que en un marco de una escasa población que era inferior a 40.000 habitantes, la ciudad de Panamá es prácticamente abandonada por muchos sectores, sobre todo de las élites que emigran hacia el interior. Entonces Omar Jaén Suárez señala que es el siglo XVIII cuando surgen las grandes haciendas y los latifundios de las provincias centrales, especialmente de Coclé, que es lo que él estudia. Y entonces esto va a producir a su vez un desplazamiento de las comunidades indígenas que habían sido impuestas prácticamente, por ejemplo, Penonomé era un poblado indígena en función de los latifundios ganaderos de Natá y Agua Dulce. Entonces los indígenas son desplazados por este movimiento que viene de la ciudad de Panamá hacia el interior. Mario Molina también marca cómo el siglo XVIII es una crisis de los propios ganaderos chiricanos que se extienden hacia el norte de la provincia y van desplazando de los pueblos indígenas todo lo que Bugaba, esta zona hacia lo que hoy es Boquete, eran comunidades indígenas y van siendo desplazadas por la ganadería y expulsados de allí, lo cual va a crear conflictos sociales importantes en los siguientes años. Dice Molina que la mayoría de los hacendados vivieron endeudados durante ese periodo. Hay una explicación muy interesante que no hay tiempo tal vez de abordar acá, pero que él desarrolla y he visto en otros lados de América, que es que al ser una fase de crisis económica muy aguda, los hacendados hipotecaban sus haciendas a la iglesia, la cual se transformaba en el principal banco de la economía del siglo XVIII. Entonces las haciendas estaban hipotecadas a las cofradías y a su vez estas le proporcionaban cierto efectivo a los hacendados para que pudieran vivir en la corte y demás, y luego ellos tenían que pagar estas hipotecas, pero en una situación de estancamiento económico, o sea que nuestras haciendas no fueron para la producción y para la exportación. El siglo XIX, con la independencia, no va a haber una gran transformación de la situación económica y social de Panamá. Dice Figueroa Navarro, las fuentes de la riqueza y del poder son la propiedad latifundista y la posesión de reses, pero no para un negocio de mercado prácticamente, sino simplemente su posesión, porque en realidad el mercado fue muy limitado. Y la situación se mantiene hasta mitad del siglo, cuando la construcción del ferrocarril y el retorno del transitismo permite una reactivación económica, pero hasta ese momento, en los primeros 50 años posteriores a la independencia, no hay una gran modificación de las relaciones sociales en el campo ni de la situación. Por el contrario, el pequeño campesino está agobiado por los impuestos, los cuales siguieron cobrándose como el diezmo, que ya venía del periodo colonial, y algunos se modernizaron, entre comillas, para imponer lo que se llama la contribución directa y la contribución personal directa, que equivalía, como no había dinero, el indígena estaba obligado a trabajar una semana de trabajo al año gratuitamente para los hacendados o los municipios, que a su vez estaban en manos de los hacendados. Y eso se transformó en fuente de conflicto, como veremos posteriormente. Como dice allí, el hecho de que hubiera que pagar con trabajo implica que las relaciones capitalistas de producción no habían avanzado todavía hasta el siglo XIX.
Este desplazamiento de la población indígena, la pérdida de sus tierras comunales y a su vez los impuestos agobiantes produjeron una serie de guerras civiles en el campo panameño que fueron muy violentas durante todo el siglo XIX. Molina ya establece que en el siglo XVIII hubo conflictos con los cunas y los nobles buglés en Bugaba, en Tolé, en Santa Fe, en toda la zona del Darién. Un elemento que, vamos a decir, yo concluí, a lo mejor ya estaba descubierto antes por otros, es que el grito de la independencia de la Villa de los Santos es una protesta campesina de los santeños contra el último, ¿cómo es que se dice? Cuando el ejército saca a los campesinos las reses y la producción para poder llevárselo y poder, habituallamiento forzoso, ¿no? ¿Qué es lo que hace? El último virrey, cuando parte hacia Ecuador a combatir la independencia, hace en noviembre de 1821 un avituallamiento forzoso, quita a los campesinos su producción, vacas y demás, y se la lleva con el ejército. Y esto es lo que va a motivar esa explosión política que es la declaración de la Villa de los Santos, el grito de la Villa de los Santos de 1821. Luego todo el siglo XIX está marcado por ese tipo de conflictos, sobre todo en el área de los Santos, 1827, en la década del 50, directamente sublevaciones contra las contribuciones directas que le imponían a los campesinos. Luego se toma la forma de un conflicto político, incluso personal, entre la familia Goitía y los de la Guardia y los Fábrega, que eran terratenientes de la zona de Coclé y Veraguas, y tenían su influencia sobre Azuero. Este conflicto, en realidad, a mi juicio, es un conflicto social que tiene que ver con la sublevación del pequeño campesino paupérrimo panameño contra estas imposiciones de los latifundistas de la zona de Azuero, y tiene diversas connotaciones políticas. Inclusive en 1856 hay el asesinato de un cura vinculado a los terratenientes, José María Franco, en la zona de Macaracas, el cual era visto como vocero de los terratenientes, y primero lo ponen en el cepo y luego lo matan al propio cura los campesinos santeños. La historia lo pone como un hecho personal, como una venganza frente a deudas y eso, pero tiene que ver con ese proceso de crisis y de luchas que hay y que dura prácticamente hasta 1860. Inclusive al final del siglo, la Guerra de los 1000 días, es importante señalar, también es parte de las contribuciones, por lo menos que a mi juicio, puede que otro lo haya pensado antes. La Guerra Civil de los 1000 días tuvo dos momentos. Hasta la batalla del Puente Caledonia es una guerra política entre liberales y conservadores con claridad. Pero una vez que en octubre de 1900 saquean el pueblo del Cacao, donde era Victoriano Lorenzo, violan a las mujeres, destruyen la producción, la sublevación de Victoriano, que es nombrado general por los campesinos indígenas sublevados, y el sitio de Penonomé es claramente una guerra campesina, una guerra civil campesina contra los terratenientes en Coclé. Y no es el móvil central de Victoriano el problema del Partido Liberal ni la democracia colombiana, el problema es el problema de la tierra. Bien, el inicio del siglo XX no marca un cambio todavía, aunque hay la consolidación de las relaciones capitalistas en el conjunto del Istmo, la consolidación del transitismo en el siglo XX con el Canal de Panamá. Todavía en la década del 10, Belisario Porras dice: este país parece que no quiere despertar a la necesidad de elaborar el suelo para crearnos independencia económica. Quiere decir que todavía la agricultura en ese momento no había despegado. 10 años después, Chiari, que va a ser cabeza de las familias que van a hacer la agroindustria, el sector más modernizante del sector agrario panameño, también se queja de que las tierras panameñas no valen nada. Todavía en el 37 hay un informe que se llama El problema agrícola de Panamá, en el cual el análisis establece que sigue prevaleciendo lo que es lo mismo que en el siglo XIX y el XVIII, ganadería y caña de azúcar. Y para de contar, en todo lo demás Panamá era deficitario y tenía que importar alimentos. Pero ahí, en años 30, hay un cambio.
Inicia en América Latina el proceso de lo que se llama sustitución de importaciones, que en Panamá en los 50 va a despegar con mayor fuerza. En ese momento, en el 36, está la firma del tratado Arias-Husbel, el tratado de la carne y la cerveza, que va a permitir que por primera vez se venda carne panameña en el mercado de la zona del canal. El control del abattoir, que es el único que permitía matar carne para vender en la zona, por parte de Francisco Arias Paredes, el principal ganadero de ese periodo y cabeza de una de las familias de la oligarquía panameña, va a ser un punto fundamental del asunto. Sin embargo, el enfoque de cómo resolver el problema agrícola e incentivar la producción sigue siendo, durante los primeros 30 años de la República, formación en las escuelas, inclusive para algunos casos pensar en traer mano de obra importada, porque no se veía la solución. El cambio, la modernización de las relaciones capitalistas en el campo empieza, a mi juicio, en los años 50. En 1955 se funda el Banco General y los Chiari, que toman el poder, prácticamente su grupo liberal, a partir de fines de los 50, consolida la producción agroindustrial en la zona de Coclé a partir de la Compañía Panameña de Alimentos, y que se expande no solamente el tema agrícola, no solo el tema de la caña de azúcar de Calesa o La Estrella, sino una diversificación controlada por este gran monopolio que todavía al día de hoy sigue encabezando el grupo Calesa de la familia Chiari en Coclé. Ahí empieza el proceso de modernización de las relaciones capitalistas. Su consolidación se va a ver en la entrada en escena de un nuevo actor social, que es la clase obrera agroindustrial, con la huelga bananera de 1960. Aunque había bananeras desde el siglo XIX en Panamá, los sindicatos bananeros o el movimiento obrero como tal realmente madura hasta 1960, cuando entra en escena como nuevo actor que expresa la plenitud de esas relaciones sociales capitalistas en el campo. Igual la huelga de cañeros del año 66. Gandazzi y el profesor Quintero tienen diversos estudios sobre cómo también tanto el Partido Socialista de Demetrio Porras como el Partido del Pueblo van a tener ligas agrarias, y estas van a evolucionar con diversos conflictos durante los años 60 en adelante. El régimen de Torrijos y ese proceso de industrialización sustitutiva que empieza de los 50 y 60 con claridad, va a tener una política hacia el sector agrario con mayor presencia. Por un lado, desactivar el conflicto agrario tratando de establecer lo que se llaman los asentamientos campesinos, dándole tierras estatales a los campesinos precaristas que luchaban por la tierra. Se llegaron a crear 208 asentamientos. Y fomentar la productividad y asegurar cierto proteccionismo para el mercado interno de algunos productos de la canasta. Solamente creo que el arroz llegamos a ser autosuficientes, pero hubo una serie de estímulos a los productores medios y grandes del sector agrario y una modernización de los medios de transporte durante todo ese periodo keynesiano de los años 70. Sin embargo, es importante hacer notar, dice Gandazzi, que el objetivo de la política agraria no era la justicia social, sino el establecimiento del imperio de las relaciones capitalistas de mercado en el área agrícola. El hecho concreto es que, pese a todos los estímulos que hubo durante el periodo de Torrijos, no cambió la relación de la estructura económica y social de Panamá. De acuerdo al Producto Interno Bruto, en 1970, el sector primario representaba el 14-15% del Producto Interno Bruto panameño. En 1980, al final del periodo keynesiano de Torrijos, había bajado al 9,9%, al 10%. O sea, el sector agrícola perdió 5% de influencia en la producción nacional. En los 80 entonces iría peor, porque el enfoque neoliberal, del que no vamos a explicar mucho en detalle, que implica la competencia en el mercado, tiene como una de sus víctimas principales el proteccionismo que privilegiaba el consumo y la producción nacional, y ya desde 1983, con el primer acuerdo de ajuste estructural, o SAL, como se le llamaba, implica y dice claramente la necesidad de cerrar ingenios estatales y empresas estatales,
y disminuir los préstamos del BDA. En el año 86, el segundo préstamo de ajuste estructural dice con claridad que hay que optar por el transitismo, porque es parte de las ventajas comparativas del país y olvidarnos de estimular la producción agrícola. Y entonces lista empresas a continuar cerrando, como los ingenios del grupo La Victoria, y inclusive está el tema de la reforma del Código de Trabajo del año 86, que implicó que los trabajadores del sector agrícola que eran estacionales no tenían derecho a convención colectiva ni sindicalización. Esto continuó después de la invasión. En el año 90 el Convenio de Donación, de que hemos hablado en otras ocasiones, impuso a Guillermo Endara la continuidad de las políticas neoliberales después de la invasión. Y así se aplicó con toda claridad. El Plan Ford cerró la Oficina de Regulación de Precios, creo que terminó la privatización de una serie de ingenios. Chapman, Valladares hicieron lo mismo con la entrada de la OMC de Panamá y la bajada de los aranceles al 15%, lo cual le impedía a los productores nacionales competir con el mercado extranjeros. Mireya Moscoso intentó supuestamente defender a los productores nacionales, hizo una ley en octubre del 99, pero el FMI le torció el brazo y ya en febrero del año 2000 anuló su subida de aranceles proteccionista, fue anulada 6 meses después, y entonces ella continuó la misma aplicación. Para no decir que Torrijos negoció el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y empezó a ser ejecutado durante el gobierno anterior de Martinelli. Parte de las conclusiones. ¿Cuáles son los efectos de 30 años de neoliberalismo del sector agropecuario? La gráfica muestra con claridad cómo se ha reducido a menos del 3% lo que es la participación del sector agropecuario en el PIB panameño. Los datos del año pasado que salieron recientemente marcaban lo mismo, menos del 3% del PIB del sector agropecuario. En esta gráfica podemos ver la involución también del sector, que representaba casi 1/3 del Producto Interno Bruto en 1960, ha sido reducido al 5% en 2010, y la gráfica, si hubiéramos tenido espacio, tendría que marcar la mitad de ese 5% en la actualidad hacia 2015. Esto ha tenido sus efectos sociales, entre esos se ve con claridad cómo la pobreza, tanto la extrema como la relativa, es mayor en la población rural con toda claridad. La pobreza en general afecta a la mitad de la población que vive en el área rural del país y la pobreza extrema a 1/4 de la población del área rural. El empleo agrícola también se ha visto afectado, que representaba en el 81 la mitad prácticamente del empleo nacional, ahora representa apenas la 1/4 parte y sigue disminuyendo. Hay una concentración del capital en el sector agropecuario, porque aquí también queremos señalar lo siguiente: la crisis no es de todos, la crisis es sobre todo del pequeño productor, del mediano productor independiente, pero se consolida el control del mercado interno y de la producción nacional en manos del agronegocio, los sectores punta de la agroindustria que mantienen el monopolio sobre la producción. Esta gráfica que apareció en el diario La Prensa es muy interesante porque implica una denuncia de los productores de arroz del país que señalan que 13 molinos controlan la producción del 60% del arroz panameño, mientras que 1.344 otros productores pequeños apenas producen el 40%. Con el agravante de que estos molinos no solamente producen, sino que importan. Entonces, se da el caso, algunos tal vez lo vieron en noviembre, diciembre pasado, los productores de arroz del área este del país habían tenido una sobreproducción por un hecho particular. Cuando fueron a llevar a los molinos el arroz, los molinos estaban llenos y no se aceptaba su producción. ¿Por qué? Porque los molineros son importadores a la vez que productores. Y estos están aquí mencionados los 13 molinos que controlan la producción de arroz en Panamá y su comercialización. Y el más grande es Segraco, que pertenece al grupo Calesa, que ya hemos mencionado, de la familia Chiari, que a su vez controla
una serie enorme de empresas del sector agrícola y demás. Bueno, rápidamente el mismo proceso en la leche. La leche no solamente está concentrada en estas 5 o 6 empresas, sino que además expresa el proceso de mundialización del capital. Ha perdido, como toda la industria panameña, su carácter nacional. El ejemplo más claro es Estrella Azul, que controla el 45% del mercado nacional de la leche entera. Pero este Estrella Azul, que era propiedad del grupo Calesa y la familia Chiari, en alianza con Tagarópolis y Barletta, fue vendido a FEMSA, que a su vez es una transnacional mexicana, que controla Coca-Cola y otra serie de negocios en el lado de la alimentación y la bebida. Ellos tienen el control del 45% del mercado panameño de la leche. El siguiente es la Chiricana, que está en manos de Cervecería Nacional, la cual tampoco es ya capital panameño, sino que es de SAP-Miller, una transnacional de la alimentación y la bebida, que tiene 1/3 del mercado nacional de la leche. La siguiente es Bonlac, que también pertenecía a una familia panameña, los Ameglio, que fue vendida a una transnacional colombiana, la Casa Luker, y que a su vez tiene lo que se llama la Empresa Panameña de Alimentos, controla el 7% del mercado de la leche nacional. Finalmente está Nevada, que controla Dos Pinos, y que es una transnacional, aunque es una cooperativa, es extranjera, es costarricense, y tiene el control del 5% de la leche. Finalmente, la leche en polvo y la leche evaporada está en manos de la Nestlé, que es una transnacional suiza. Este cuadro expresa el proceso de concentración también de la propiedad de la tierra, aunque no parece haber una gran evolución entre el 1980 y 2011, sí de todas maneras marca que prácticamente la mitad de la tierra productiva en Panamá está en manos del 1,9% de las fincas, es decir, del 1,9% prácticamente de los propietarios, incluso podría ser menos que eso de los propietarios de las fincas. Y entonces la otra mitad se reparte en una infinidad de propietarios. En resumen, de los efectos del neoliberalismo en el sector agropecuario, hay una gran crisis en los sectores pequeños y medianos, se ha dejado de cultivar 1/3 de nuestras tierras, hay una crisis en la producción de arroz, de maíz, poroto y otros que sus rendimientos han bajado en 1/3 y las importaciones han subido por lo menos en 25%. El arroz, que éramos autosuficientes en 1980, ahora han desaparecido el 25% de las explotaciones. Las exportaciones agrícolas de Panamá apenas representan el 1,5% de todas las exportaciones panameñas. Y la mayor parte de ese 1,5% es banano, que es un producto tradicional que data de hace más de 100 años. El sector primario se redujo del 9 al 3%. Bueno, ahora tenemos el caso del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, marca como plazo de gracia 20 años. En 20 años, todos los productos norteamericanos de cualquier tipo, incluso los agrícolas que son subsidiados, podrán entrar al mercado panameño libres de impuestos completamente como si fueran nacionales. Eso marcará una crisis mayor de los productores nacionales. La población rural disminuye el empleo agrícola, como hemos dicho, hay una pauperización de la población que vive en el campo, los salarios agrícolas en casi el 90% son todos inferiores al salario mínimo nacional y por debajo inclusive de la canasta básica de alimentos, pero ha crecido la productividad agrícola en un 82% según el Banco Mundial. Sin embargo, una cosita así de pasada, la pequeña propiedad no desaparece en nuestro país y esa es una de las características que incluso Kautsky en su libro sobre el tema agrario para Alemania y Francia señalaba. Los pequeños productores entran en crisis pero no desaparecen por completo en el mercado capitalista porque había la creencia de algunos marxistas que creían que en algún momento todo el gran capital iba a controlar el sector agropecuario y todo iba a ser grandes industrias y gran propiedad. No, la pequeña propiedad se sostiene. Sin embargo, y estamos acabando, los nuevos actores sociales en este momento del conflicto agrario, aunque parezcan lo mismo, no son exactamente lo mismo. Las clases dominantes están representadas por el agronegocio,
de gran capital nacional y extranjero, como hemos visto, el extractivismo que está siendo parte de la crisis, no solamente en Panamá, sino en toda América Latina, sobre todo de las minas y las hidroeléctricas, y el capital del rango intermedio, que expresarán productores como lo de las tierras altas de Chiriquí. En el lado contrario tenemos a la clase obrera agrícola, muy golpeada pero existente, a los pequeños y medianos productores que están subsumidos por el capital. No ha habido chance para explicar ese concepto acá, pero es una explotación indirecta de los pequeños productores a través de la banca, a través de la comercialización y demás, por parte del gran capital y de los bancos. Y las comunidades campesinas e indígenas, que son las que se enfrentan sobre todo al extractivismo, la defensa de su derecho a la tierra y al agua. Formulamos al final de la tesis una propuesta para un programa agrario. En términos generales decimos, no hay una solución fácil a este problema, como no hay solución fácil a ningún problema en el que vivamos todavía en un mundo, en un sistema mundo, como dice Wallerstein, dominado por el sistema capitalista y los países imperialistas. Cualquier solución que intentemos a nivel nacional verá las consecuencias de lo que hoy pasa en Venezuela, de lo que hoy pasa en Bolivia, de lo que hoy pasa incluso en Brasil. La presión de capitales externos y de países imperialistas de todo tipo, desde políticas propagandísticas hasta la violencia de todo tipo. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer, como restaurar hasta cierto punto la soberanía y el proteccionismo alimentario de manera de estimular el proteccionismo que tenían los criterios keynesianos. Incentivar los rubros básicos de producción para garantizar esa soberanía alimentaria. Romper los monopolios de la comercialización y de la producción por unas cuantas empresas. Para estimular a los productores, darles títulos de propiedad a los precaristas. Aunque desde el punto de vista marxista, también este es otro debate interesante que no hemos podido hacer acá. El marxismo más bien propone que lo que hay que estimular a futuro es la agroindustria, pero de manera estatal, porque el pequeño productor nunca podrá superar las limitaciones de su pequeña parcela. Es uno de los debates teóricos que me parece muy interesante. Pero todo esto requiere una nueva alianza social y política para establecer un nuevo Estado panameño, que no puede ser el actual, que está controlado por los importadores, comerciantes de Panamá, para los cuales el sector agrario es una de sus víctimas. Y bien, concluimos aquí con la foto de todos los colegas del doctorado que esperamos que pronto estén aquí en el podio defendiendo sus tesis. Gracias.